Ya está, perfecto. Ahora sí, ya está la clase grabándose y por ende puedo compartir la ventana de la ayudantía. Bueno, ahora sí chicos, bienvenidos todos a la ayudantía número 12. Eh, ya estamos casi a acabar el semestre, faltaban más 2 semanas y ya técnicamente se acabaría, ya estamos para el examen, ¿ok? Así que nada, voy a coger el primer ejercicio de esto, voy a minimizar esto. Ah, sí, creo que una pregunta, ¿estoy compartiendo tal vez sonido de mi pantalla? Si alguien me puede responder, le agradecería muchísimo, porque tengo WhatsApp abierto, por si alguien pregunta. No, de hecho es por las imágenes. Así que nada, a ver, primero que nada voy a ver el chat. No, perfecto. Sí, es así, muy bien. Ya, espero que acabe de sonar WhatsApp ahorita. Así que nada. A ver, voy a minimizar el chat, voy a también tenerlo abierto por si las dudas. Ahí. Así que nada, chicos. Cualquier cosa, recuerden, lo mejor de todo esto es que tengan dudas de todo. ¿Ok? A ver, empecemos. Primer ejercicio, vamos a intentar escalar de un ejercicio a otro, de un tema a otro. Así que primero comencemos pues con un campo magnético, ¿ok? Tenemos esto. Los ejercicios están en el libro, así que creo que sí lo pueden leer muy bien. Igualmente, si no lo pueden leer, lo leo yo. Ok, primero, dice, un electrón que se halla en el punto A de la figura 27, o sea, que la que está ahí, tiene rapidez de 1,41 por 10 a las 6 metros sobre segundos. ¿Ok? Entonces, hay que hallar la magnitud y dirección del campo magnético que obliga al electrón a seguir la trayectoria semicircular de A hacia B. ¿Ok? Entonces, ese es nuestro primer ejercicio. Vamos a hacerle zoom y aquí, ponerlo a un lado. Si ustedes creen que hablo muy rápido o explico muy rápido, me lo dicen, ¿ok? Para poder bajarle la intensidad. Así que nada, primero. Entonces, tenemos ejercicio en donde involucra justamente lo que es la parte de la fuerza magnética. ¿Ok? Primero, valores. Tenemos, no por abrir el chat, chat. Acá, listo. Ahora sí, para poder, si es que tienen una duda por el chat. Ok. Dice entonces, me piden literal a esto que está aquí, déjenme moverlo un poquito, que esto me estorba. Por acá, a la esquinita. Es ahí. No puedo. Uy, los colores. ¿Qué tiro? Acá está. Perdón. Entonces tengo los colores aquí. Vamos por el negro. Ahora sí. Está bien. Ahí, perfecto. Ya está. No sabía hasta la barrita. Perfecto, ahora sí. Entonces, primero los valores que tenemos acá. Tenemos justamente la velocidad, que es igual justamente aquí. Va a ser igual, uy, velocidad va a ser igual a 1,41 por 10 a la menos 6. ¿Ok? Uy, estoy escribiendo feo. Un momento, a ver, voy a crear mi computadora y así. Ahora sí, decía, para todo esto se ve feo, ahora sí. Tenemos entonces, velocidad inicial va a ser igual a 1,41 por 10 a la menos 6. ¿Ok? Metros sobre segundos. Están las unidades correctas. Ahora, de todo esto me dice que hay la magnitud y dirección del campo magnético. Primero que nada, tenemos justamente esto que está aquí, que me dicen que es un electrón. Esto es un electrón, ¿ok? Negativo. Que va justamente su velocidad hacia arriba. De esta manera. ¿Ok? Velocidad acá. Entonces, este quiere moverse de esta manera hacia un punto B. Este es el punto A. Ahora, para que esto suceda, si ustedes pues recuerdan más o menos la parte de todo esto, velocidad sub cero. Esto que está aquí, para que una trayectoria se mueva de manera circular y la velocidad justamente se encuentra en la parte de arriba, entonces con mis dedos de mi mano derecha observo que justamente toda mi trayectoria de mis 4 dedos
va justamente para arriba. Luego, si me pongo por acá, está hacia acá. Si me pongo hacia acá, va hacia acá. Y así sucesivamente, ¿verdad? Ahora, entonces, para que esta trayectoria funcione y yo me traslade de un punto A a un punto B, entonces yo necesito una fuerza desde el eje del centro, que justamente esa fuerza vaya dirigido hacia acá, la fuerza magnética que le dicen, ¿ok? ¿Para qué? Para que mi esfera esté justamente, bueno, mi esfera, claro, mi electrón en este caso, esté justamente dentro de ese trayecto circular, ¿ok? Entonces, y ustedes saben que por este trayecto de, del semicírculo, sabemos que justamente aquí la fuerza magnética tiene que ser igual a qué entonces, si está en ese trayecto, a la fuerza centrípeta, ¿verdad? Entonces, a partir de ello, pues tenemos lo siguiente. Tenemos que la fuerza magnética aquí es igual a la magnitud de la carga por la velocidad multiplicado al campo, ¿verdad? ¿Y esto va a ser igual a qué? Va a ser igual justamente a la fuerza centrípeta, que va a ser igual justamente a masa por velocidad al cuadrado sobre el radio. ¿Ok? Recordemos que aquí el radio, si esto es de 10 centímetros de A hacia B, entonces el radio va a ser 5 centímetros, lo que está aquí. ¿Ok? Que va a ser 0,05 metros. ¿Vale? Hasta ahí bien. Entonces, aquí solamente lo que queda es despejar la parte del campo magnético para calcularlo y nos quedaría masa por velocidad sobre la parte del radio y lo que sería la carga, la magnitud de la carga. ¿Ok? ¿A qué es igual esto? A ver, alguien que me diga, alguien que se acuerde tal vez, y si no me dicen tranquilos. Eh, la masa de un electrón, ¿no? 9,11 por 10 a la menos 31, ¿ok? Kilogramos. Entonces, esa es la masa de un electrón. Yo les recomendaría que se lo aprendan por si acaso no les den en la lección o en la prueba de salida. ¿Ok? Entonces tenemos esto. Tenemos justamente eso, 9,11 por 10 a la menos 31, multiplicado a la velocidad, que es igual a 1,41 por 10 a la 6 metros sobre segundos. Todo esto sobre el radio, que es 0,05 metros, y a la carga. ¿Cuánto equivale la carga de un electrón? Justamente sería igual a 1,6 por 10 a la menos 19. ¿Ok? ¿Están de acuerdo por ahí? ¿Bien? Todo bien. Ok. Recuerden que como es magnitud, el signo no importa. En este caso, claro. Entonces aquí solamente quedaría multiplicar para todos estos valores y así se obtiene de esta manera lo que sería el campo magnético. ¿Ok? Tal vez alguna duda con respecto a esto. Esto creo que es lo más básico que pueden aprender del capítulo. Es un ejercicio súper básico y pues por eso es que comencé con ello. ¿Vale? Como resultado tenemos que nos da aproximadamente 1,61 por 10 a la menos 4 Tesla. Recuerden las unidades, ¿ok? Y de esta manera tenemos el resultado del primer ejercicio. Bueno, de un literal, claro, porque falta, me dice magnitud y dirección. Magnitud y dirección. En este caso, esta es la magnitud, falta la dirección. Ahora, para el trayecto justamente de esta esfera, voy a ponerle una foto. Tenemos justamente esto, que está aquí, y la pegamos acá, de esta manera. Ahí, aquí está, ¿verdad? Ya. En este caso,
como pueden observar, aquí yo ya había dicho que la parte diferente, de la parte de la velocidad va, depende de la trayectoria, justamente va en esta dirección, ¿ok? Así. Ah, no, perdón, así no. Ahí, ahora sí. ¿Si lo ve? Justamente va en un trayecto circular, de esta manera. Y ahora, ya habiendo dicho que la fuerza está justamente hacia el centro, o sea que justamente cualquier lado, de cualquier punto en donde se encuentre la parte de las velocidades, pues su dirección va a ser justamente para el centro también, ¿verdad? Entonces, dado ello, podemos calcular justamente por la regla de la mano derecha la parte de qué? Del campo magnético. ¿Ok? Entonces, yo coloco mis dedos justamente hacia arriba para la velocidad y coloco mi pulgar hacia la parte del centro. ¿Ok? Y ustedes pueden observar que justamente la palma de su mano está hacia afuera de la pantalla, ¿verdad? Pero les recuerdo que esto es un electrón. Por ende, para que la velocidad y la fuerza no cambie, entonces la parte del campo magnético debe cambiar su dirección. Por ende, aquí el campo magnético debe ir justamente si por ley de la mano derecha sale que va hacia afuera de la pantalla, entonces debe ir para adentro porque es un electrón. ¿Ok? Entonces, justamente esa sería la respuesta. Recuerden diferenciar entre protón y electrón cuando le den en partículas o si le dan corrientes negativas. ¿Ok? En el literal B me dice que calcule por favor el tiempo necesario para que el electrón se traslade de un punto A hacia un punto B. Entonces, para hacerlo directamente, en el punto B me piden el tiempo, por ende, la fórmula de esto, yo siempre uso la fórmula de distancia sobre velocidad. ¿Ya? Aquí la distancia va a ser justamente el trayecto que se hizo acá, desde un punto A hasta un punto B, ¿verdad? Entonces, si sabemos que la distancia o el trayecto de una esfera completa es 2πr, para una semicircunferencia, entonces sería justamente la mitad, 2πr sobre 2. Por ende, ¿cuánto sería? Sería πr, ¿ok? Por ende, aquí sería justamente pi por r sobre la velocidad. ¿A qué esto es igual? A pi por 0.05 sobre la velocidad que es 1.41 por 10 a la 6. ¿Ok? Ramos las unidades. ¿Y a qué es igual esto? Al tiempo es igual a 1.11 por 10 a la menos 7 segundos. Y de esta manera hemos resuelto el primer ejercicio. No fue tan complejo y pues es una buena introducción a la parte del magnetismo. ¿Alguna duda con respecto a este ejercicio tal vez? ¿No? Para seguir con el pues, próximo. El próximo va a ser de fuentes de campo magnético, ¿ok? El segundo ejercicio que les traigo, no sé si está en los documentos que ustedes enviaron en la parte de los deberes que les mandaron, el deber 6 deber 7. Me dijeron que no son calificables, así que pues confíen ustedes. En este caso, vamos a recoger aquí, vamos a WhatsApp y vamos a coger justamente ese que está acá. Profe, Observen. Cuéntame. ¿me podría repetir lo de la dirección del campo? Claro, mira, dado que la velocidad está puesta de manera en la cual apunta hacia arriba, y aquí yo veo que la velocidad la pongo como si fuera naranja, en la flechita naranja, ¿sí ves? La velocidad en este punto apunta hacia arriba. La velocidad en este punto apunta hacia acá. Y así en todos los lados, ¿ok? Espérate, esto está mal aquí. Esto va justamente hacia acá. Ahí. Entonces,
Y aparte, como yo quiero esa trayectoria, y aquí, para sacar mi dato de lo que sería el campo, yo lo que hice fue que decir que aquí la fuerza magnética va a ser igual a la centrípeta, por ende, la fuerza magnética va a ir justamente hacia el centro, ¿verdad? Entonces, como tengo mis dos direcciones, tanto por velocidad y por fuerza magnética, si tú pones tus dedos de la mano derecha hacia arriba y pones tu pulgar, que representa la fuerza magnética, hacia la derecha, entonces obtienes que el campo magnético está saliendo, ¿verdad?, de la pantalla. ¿Ok? Dado que sale, pero recordemos que como es un electrón, y en la pregunta te lo dice aquí, es un electrón, uy, un electrón, ¿sí lo ves? Entonces, aquí cambia la dirección de la magnitud, ¿ok? Perdón, cambia la dirección del campo magnético. Por ende, si apuntaba originalmente hacia afuera, ahora lo que hace es cambiar su dirección hacia adentro de la pantalla debido a que es un electrón, ¿ok? ¿Ok? Tal vez se quedó más claro ahí. Por ejemplo, en el análisis de abajo, en el 27.16 que está aquí, dice, repita el ejercicio aplicando al caso de que la partícula ahora es un protón. Entonces, en el caso del protón, en el análisis del protón, ahí sí el campo ya no tiene que cambiar y el campo apuntaría hacia afuera de la pantalla cuando es un protón, ¿ok? Pero dado que es un electrón, cambió su dirección. Tal vez te quedó más claro ahí. Sí, gracias. Perfecto. Vamos a continuar con el siguiente ejercicio, que va a ser fuentes de campo magnético. ¿Será que lo copié? Vamos a ver. Copiar, pegar. No. A ver. Pie derecho, pegar. Ahí está. No sé si este sea como le dije que está en el libro. Espero que pues sí. Pero aunque esté en el documento que ustedes pasaron. Si no se entiende, les leo. Cuatro cables muy largos que transportan corriente están en el mismo plano. ¿Ok? Como pueden ver ahí. Y se intersecan para formar un cuadrado de 40 centímetros por lado, como se ilustra en la figura. Determine la magnitud y dirección de la corriente I de manera que el campo magnético en el centro del cuadrado sea igual a cero. Entonces, aquí tengo mis corrientes, mis tres corrientes de las tres varillas, que está el de 10 amperios, que es justamente de esta que está aquí. Tengo mis de 8 amperios, de la que está justamente aquí. Y tengo mis 20 amperios, de la que está justo acá. La que me falta encontrar justamente es esta que está aquí. ¿Ok? Me falta encontrar esa corriente para que mi campo magnético, justamente en esta parte, que está aquí, sea ¿cuánto? Sea cero. Ahora, veamos cómo se resuelve esto. En este caso, escuchen bien. Primero que nada, aquí la fórmula que podemos usar para esto es técnicamente la fórmula del campo magnético para lo que sería un cable largo. Entonces, el campo magnético va a ser igual justamente a U sub 0 por corriente sobre 2πr. Ahora, hacemos una pausa y tengo que hacer ahora el análisis de esto, ¿ok? Primero que nada, asumimos aquí que, uy, se me fue acá. Aquí asumimos que el campo, cuando va fuera de la pantalla, es positivo. Y el campo, cuando está dentro de la pantalla, es negativo, ¿ok? Es lo primero que quiero acotar. Ya. Segundo, ahora, primero que nada, como me dicen acá, que en el punto en medio quieren que el campo magnético sea igual a cero, por ende, aquí lo que pasa aquí es que la distancia R va a ser igual para cada una de estas varillas. Es lo primero. Entonces, aquí la mitad de todo esto, perdón,
para el punto en medio, entonces sería justamente el lado dividido para 2, nada más. ¿Ok? Entonces justamente el radio va a ser el lado dividido para 2. ¿Y cuánto equivale el lado? 40 centímetros, ¿verdad? Por ende, aquí en metros sería 0.4 metros sobre 2. Y esto va a ser igual a ¿qué? A 0.2 metros. Ya, bacán. Ahora, ¿qué corriente debe calcularse aquí? ¿Ok? Aquí en este caso, no sé ni por qué saqué la corriente, de verdad. Pero pues, vamos a ver. Perdón, ¿para qué saqué el radio? ¿Por qué? Porque esto es por análisis. Primero, miremos acá. Netamente miremos a la figura. Borramos todo acá, acá. Listo. Primero, en este caso, para que nosotros tengamos aquí en el punto central o en esta parte central sea el campo igual a cero, debemos ver justamente el comportamiento de las corrientes. Con nuestra mano derecha podemos calcular justamente cuál sería o cuánto faltaría para calcular lo que sería la corriente. Primero que nada, aquí, en la parte de 10 amperios, en la parte central, ¿hacia dónde se dirige el campo? Con nuestra mano derecha ponemos nuestro pulgar hacia la corriente, o sea, hacia arriba, y justamente a dirección del centro, que es justamente al lado derecho de la varilla, lo que hacemos es cerrar nuestros dedos de la mano, ¿ok? ¿Hacia dónde va dirigido el campo? Va dirigido justamente hacia adentro, ¿ok? Justamente esta varilla. Voy a intentar, vamos a hacer esto. En la anterior ayudantía que yo hice, yo había puesto aquí unas manitos que me podrían, aquí están las manitos, ¿ok? En este caso. Vamos a copiar estas manitos que yo hice en la anterior ayudantía, que sirven bastante para ponerlo de ejemplo acá, ¿ok? En este caso. Vamos a expandir. Listo. Ahora sí. Decía. Entonces, para los que no entiendan, aquí en este caso, tenemos justamente este caso que está aquí. Si ven que aquí en este caso, la varilla, si yo tomo este ejemplo, perdón, mi dedo pulgar, perdón, apunta a la dirección de la corriente y mis dedos están justamente entrando en el lado donde yo quiero que el campo sea cero. Por ende, aquí la corriente va a ser ¿a qué? Igual a adentro, perdón, va a ser en dirección que está adentro de la pantalla. Lo primero, ¿ok? ¿Habiendo entendido eso? Perfecto. Segundo, en la parte de acá ahora, en la parte de la segunda, en la parte, sí, segunda acá, en este caso, aquí, ¿verdad? En la parte de los 8 amperios, acá, puedo observar que asimismo, en la dirección donde yo puse mi pulgar, ¿verdad? Que es hacia mi derecha, ¿ya? Mis dedos están entrando a la pantalla justo en el territorio donde yo quiero que mi campo sea cero, porque es el punto de análisis. Todo aquí es el punto de análisis. Por ende, aquí en la parte de 8 amperios también está entrando. Aquí el campo también está entrando. Por último, tenemos justamente la parte de acá, de los 20 amperios. Si se dan cuenta aquí hay algo un poquito diferente. Aquí tenemos justamente que nuestro pulgar, que es la corriente, va hacia mi derecha. Pero mis dedos están entrando, sí, están entrando, pero están entrando acá. Y ese espacio a mí no me interesa. Me interesa el espacio de acá. Por ende, yo doy la vuelta con mis dedos y me doy cuenta que aquí está saliendo la parte del campo magnético. Por ende, aquí el campo va a salir. ¿Ok? Entonces, ¿alguna duda con respecto a este ejercicio?
O sea, hasta ahí me Es, refiero. Hasta ahí. Claro, cuéntame. disculpa una pregunta. La última parte, si puedes explicar por qué. Claro, está bien. Mira, aquí en esta parte, déjame ver, que voy a poner aquí. Ya. Ok, digamos que hemos girado mi mano, ¿ok? Entonces tengo mi mano derecha y tengo justamente, ya, acá. Ya, creo que espero tener la mano aquí. Aquí tengo la manita por si acaso. No, no tengo la mano. No, sí tengo la mano. Sí, aquí está la mano, mira. Aquí. Todas las manos que están aquí representan mi mano derecha. Tengo esta mano que está aquí. Y mira, para que observes acá un momento. Voy a girarlo un momento hacia acá. Ok. Esta ya es mi mano girada. ¿Ok? Entonces, si ves que mi pulgar está hacia mi derecha, ya. Y ahora mis dedos lo que están haciendo es saliendo de la pantalla. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ahora mis dedos se encuentran ¿en dónde? En la parte de análisis donde yo quiero que el campo magnético sea cero. Porque aquí dentro del cuadrado es lo que me importa. A mí no me importa analizar la parte de acá. Entonces, se puede decir que esta corriente entrega, perdón, esta varilla entrega un campo dentro del cuadrado que va saliendo y en la parte que está abajo, parte que va entrando. ¿Ok? Pero a mí no me interesa el análisis que está abajo. Me interesa lo que ocurre arriba, porque arriba estamos analizando la parte del campo magnético. ¿Ok? Entonces, tal vez ahí se mejoró un poco tu duda, tal vez. Sí, Ok, gracias. no te preocupes. Entonces, vamos a pasar la mano aquí, cogemos acá. Listo. Entonces, habiendo dicho esto, ahora sí. ¿Por qué yo hago este análisis? ¿Por qué? Porque justamente aquí la corriente y el campo son proporcionales a sí mismos, porque entre ellos dos se ayudan a encontrarse a sí mismos. ¿Ok? Aquí les explico ahora. El campo saliente les dije que es positivo. Por ende aquí, yo digo que aquí el campo, bueno, perdón, la corriente sería, o bueno, en sí vamos a ponerle 20 amperios, ¿ok? 20 amperios va a ser restado ahora, uy, ¿por qué va a ser restado? Porque todo este cuadrado que está aquí es un espacio donde yo quiero analizar todo, ¿ok? Por ende aquí 20 amperios menos 10 amperios menos 8 amperios. Esto ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a 2 amperios. Ahora, ¿qué pasa con esto? ¿Cuál es el chiste de esto? El chiste de esto es que aquí me sobran 2 amperios en este lado. Por ende, aquí, para que mi campo sea igual a cero, entonces yo debo hacer que circule una corriente, en este caso, aquí, de 2 amperios. ¿Ok? Ahora, ahora, ¿qué pasa aquí? Aquí yo no puedo decir, ¿sabes qué? Aquí falta una corriente de 2 amperios y se acabó, fin. Pero aquí lo que sucede es que hay que ver hacia dónde va la corriente justamente en el centro para que el campo magnético sea cero. Por ende, si yo quiero decir que toda esta área es cero, entonces yo debo hacer que mi lado de los 2 amperios pase al otro lado menos 2 amperios para que aquí quede cero. Por ende, haciendo esta simple suma, se dan cuenta que el 2 amperios está negativo. Si está negativo y hemos dicho que los 10 y los 8 amperios van hacia adentro, entonces hace falta que esta varilla, que va a ser de 2 amperios, vaya hacia adentro. ¿Ok? Para estabilizar el sistema. ¿Ok? Aquí no, no necesitaron hacer nada de cálculos, por eso yo dije que al final de esto no importa mucho. Eh, Solamente quedó que todo esto se analice por medio, pues, de lo teórico, nada más. Este ejercicio fue pura teoría.
¿Alguna duda con respecto a este ejercicio tal vez que no les haya quedado? Claro. Técnicamente aquí, para haber hecho todo esto, debieron tener en cuenta que aquí la parte del radio, para cada una de ellas, para cada varilla, tanto para esta, para esta, para este, para esta, son iguales, ¿ya? ¿Por qué le resta? Porque mira, si aquí yo quiero tener, si aquí yo quiero tener un campo magnético, ¿verdad? De igual a cero, ¿ok? Y aquí, ¿cómo yo hago para poder verificar la dirección del campo magnético en el centro? ¿Con la ayuda de quién? De la corriente, ¿verdad? Uy, déjame un mensajito. En la barra de 20. Ok, a ver, primero que nada, la pregunta de Lian. Aquí. Aquí la dirección, como ya había indicado, un momentito, y ahora sí, decía, entonces, esto que está aquí se basa netamente, como ustedes pueden ver, son cuatro variables juntas, ¿ok? Tranquilamente esto se basa en el principio de superposición, ¿ok? Técnicamente, solamente todo esto va indicando, o sea, este principio va indicando que podemos juntar dos variables que sean proporcionables entre sí para poder simplificar el ejercicio. Aquí, ¿cuáles son las variables proporcionales? Justamente el campo y la corriente. Sin la corriente no puedo calcular el campo. Por ende, aquí, si yo no tengo mi dirección de corriente, yo no sé dónde puedo, o sea, yo no sé hacia dónde va el campo. Por ende, basta que aquí dentro, basta que aquí dentro la suma de corrientes sea cero para que el campo también sea cero. ¿Ok? Por ende, aquí, esto, si nosotros, aquí, esto que está aquí, como podemos observar aquí, ya. Esto que está aquí fue hecho si nosotros solo hubiéramos tenido la barrita que estaba aquí, que estaba aquí y que estaba acá. Solamente hubiera sido solamente para esas barras. Entonces, es, entonces aquí en el punto de que está aquí de análisis, el que está aquí, ¿sí lo ven? El que está aquí, me daría una suma entre corrientes de ¿cuánto? De 2 amperios. ¿Ya? Se podría decir así. Entonces basta perdón, era así. Ahí. Ahí sí. Ahora sí, en el punto de análisis de aquí. Ahora sí. Ahora, basta con poner una aquí, ¿ya? Que sea de 2 amperios, que esté justamente el campo hacia mi izquierda entrando, para que la suma de corrientes aquí sea igual a cero, para que el campo también sea igual a cero. ¿Ok? Porque la corriente, que son partículas en movimiento, pues hace o crea el campo. Por ende, aquí mi campo es igual a cero. Si le ponemos esa corriente 2 amperios entrando hacia mi izquierda. ¿Ok? Tal vez alguna duda con respecto que haya quedado con eso para seguir con la pregunta de Alex. ¿Ok? ¿Ok? Sigo con la pregunta de Alex. Alex, a ver, aquí, como yo ya había dicho, aquí justamente todas estas manos son derechas, ¿ok? Aquí, ya sabes, en la parte de... Uy, perdón. En la parte de aquí de la varilla. Dedo pulgar hacia arriba, los dedos, como te digo, mi punto P, si lo ves aquí, mi punto P, ¿hacia dónde está? ¿Hacia mi izquierda o hacia mi derecha? Claro, de esta varilla que está aquí de análisis. Está hacia mi derecha, ¿verdad? Está aquí. Por ende, yo veo hacia dónde van mis dedos hacia mi derecha. ¿Ok? Mis dedos hacia mi derecha están entrando a la pantalla. Perfecto, vamos así bien. Uy, perdón. Mi gato está subido acá. Dios.
Ya, perfecto. Va bien ahí. En la segunda varilla es lo mismo, en la parte que está aquí. Solo giramos aquí, es lo mismo. ¿Sí ven? Me importa justamente mi lado de abajo y no la parte de arriba. Mis dedos están entrando en la parte de abajo. Ahora, en mi parte de arriba, perdón, en la parte de la varilla de abajo, en la de 20 amperios, si tú te das cuenta, y yo uso mi mano que está aquí, te das cuenta que aquí los dedos entran, sí, entran, pero entran en la parte de abajo. A mí no me importa la parte de abajo. ¿Por qué? Porque el punto P de análisis está arriba de la varilla. ¿Ok? Como está arriba de la varilla, lo que hago además es seguir girando mi mano derecha hasta poder saber dónde va la dirección, que es la parte contraria, técnicamente. Si yo giro mi mano, que es justamente esta mano girada, te das cuenta que ahora sí, mis dedos están en la parte de arriba y ahora mis dedos van saliendo de la pantalla. ¿Ok? Entonces, de esta manera, tú puedes intentar, pues, ver cómo funciona todo esto. ¿Ok? Hasta ahí, ¿alguna duda con respecto a esto? De que tal vez no te haya quedado claro, o al resto también, de cómo pasó todo esto. ¿No? Ok. Entonces, ya saben, aquí técnicamente eh, quedó menos 2 amperios y como aquí descubrimos que hacia adentro era negativo y como la corriente es negativa, entonces aquí la corriente va a ser 2 amperios y que el campo de aquí va justamente adentro de la pantalla. ¿Ok? Debe ir adentro. O sea que justamente mi corriente fluye hacia dónde, chicos. Si aquí va adentro de la pantalla, entonces aquí justamente mi corriente fluye hacia dónde, hacia abajo. Perfecto. Entonces, hasta ahí, si tienen más dudas, me avisan. Voy a seguir con esto, ¿ok? Con los ejercicios. Vamos a borrar todos los símbolos de las manos para poder usarlos a futuro, porque pues va a servir por lo que veo. Así que nada, borramos todo esto y vamos con el siguiente ejercicio. Como les había dicho, no preparé muchos ejercicios de campo eléctrico, de campo magnético, perdón, más preparé de fuentes de campo magnético. Así que igualmente vamos a resolverlos, ¿ok? Ahí, Profe, disculpe, ahí. ¿para qué fue ocupado el radio? Técnicamente, para decir que todos los... Mira, aquí radio no fue ocupado para técnicamente nada, ¿ok? Pero para darle un poco más sentido a todo esto, si lo quieres ver más teórico, aquí justamente, dado que la constante de permeabilidad, que justamente es esta, ustedes saben que para todo, al menos como para todo este sistema, como está en el vacío, es igual, ¿verdad? Para cada varilla. Entonces, aquí, si te das cuenta, míralo, el campo va a ser igual a U sub 0 por I sobre 2 pi R, ¿verdad? Aquí, la R, ¿verdad? Aquí la R y el U sub 0 son iguales para todas las varillas. ¿Sí o no? El U sub 0 es la permeabilidad del vacío. Todo va a estar en el vacío. R, que es el radio para cada una de las varillas analizadas de aquí a acá, van a ser ¿qué? Iguales. Entonces, aquí justamente, y el los pi obviamente va a ser igual para cualquier cálculo. Por ende, aquí queda netamente dicho que el campo solamente depende de qué, de la corriente, o sea, va a ser directamente proporcional a la corriente, dado que todos los términos que están al lado multiplicando y dividiendo son iguales, ¿ok? Entonces, por eso es que se hace técnicamente esta artimaña, ¿ok? Ya que el sistema, todos sus, o la mayoría de sus variables son iguales, entonces aquí la parte del campo es directamente proporcional a, a la corriente, ¿ok? Entonces, ahora sí,
Basta aquí con calcular la corriente para, pues, saber cuánto es el campo. ¿Perfecto? Bien. Ahora sí, vamos con otro ejercicio que va a ser justamente el último del campo magnético. ¿Ok? Nada más. Que creo que va a ser... ¿Dónde está? Este lo hice en mi clase presencial, pero sé como no todos vienen en la clase presencial. Vamos a poner aquí, ¿ok? Opa, demasiado grande. A ver. Este ejercicio fue chévere, la verdad, me gustó mucho cuando lo hice yo hace la semana pasada. Una barra metálica delgada de 50 centímetros de largo con una masa de 750 gramos. Aquí ponemos de una vez. Largo va a ser igual a 0,5 metros. La masa va a ser igual a 0,750 kilogramos. ¿Ok? Vamos a ponerlos todos con unidades correctamente. 500 metros. Descansa sobre dos soportes metálicos sin estar sujetos a ellos. Eso quiere decir que está, entre comillas, levitando o algo así. Pero no está levitando, está tocándolo jamás. En un campo magnético uniforme de 0,450 Tesla o 450 Tesla, como se muestra en la figura que está aquí. Una batería y un resistor, batería no sabemos cuánto es, y resistor va a ser igual a 25 ohmios, 0,0 ohmios, están conectados a los soportes. Punto número A o punto número 1. ¿Cuál es el voltaje máximo que la batería puede tener sin que se interrumpa el circuito en los soportes? ¿Ok? Entonces, primero que nada, hay que entender el efecto físico que hay aquí. Observe. Creo que voy a desactivar el mouse. Voy a desactivar el mouse y voy a conectar por el teclado. Porque me está dando muchos problemas no usar mi teclado. A ver. Perfecto, ahora sí. Ahora sí, perfecto. A ver. Tenemos justamente esto que está aquí, ¿ok? Vamos a analizar acá. Ustedes pueden ver la barra, ¿verdad? Aquí en esta parte, sin sujetarse, está, está justamente descansando la barra que está ahí, ¿ok? Ahora, si ustedes pueden observar, aquí el voltaje, hay un voltaje aquí, ¿verdad? Y por ahí circula una corriente, pues. Circula una corriente así, pam, 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 y va así, de esta manera, ¿verdad? Va así. Ok, entonces va mi corriente izquierda, abajo, derecha, arriba, izquierda de nuevo. ¿Ok? Entonces, dado que aquí circula una corriente, entonces, ¿qué más va a circular? Una fuerza. ¿Por qué? Porque hay campo. Por ende, con la regla de la mano derecha, tenemos justamente mi manito derecha. Vamos a coger esta, no sé cuál sí va la verdad en este caso, pero vamos a intentar coger esta que está aquí. Ya. A ver, aquí. Si aquí tenemos una fuerza, un campo, da F, fuerza, campo, ya. Tenemos, ya, perfecto, ahora sí. Si aquí tenemos, bueno, no usemos las manos, usemos solamente vectores. La corriente también es similitud o es proporcional a la velocidad. Por ende, de aquí podemos tener la velocidad de la partícula que va justamente ¿hacia dónde? Hacia mi derecha, ¿verdad? Porque hacia allá va la corriente. Claro, si analizamos solamente la barra, ¿ok? Estamos analizando la barra. Entonces mi campo, ¿qué está haciendo? Mi campo está entrando. Por ende, mis dedos de la mano derecha están hacia mi derecha, para la redundancia, y mi campo está entrando. ¿Hacia dónde apunta mi pulgar? Hacia arriba. ¿Ok? Si lo ven bien, técnicamente así. Así. Bueno, no sé, bueno, bueno, así. Bueno, algo así técnicamente. ¿Ok? Y aquí está justamente mi mano, normal. En fin. Entonces, ya sabemos que aquí la fuerza
que ejecuta ese circuito es hacia arriba, ¿verdad? Ahora, así, fuerza magnética. Ahora, aquí, en este caso, ¿cuándo dejará? Aquí me dice, ¿cuál es el voltaje máximo que la batería puede tener sin que se interrumpa el circuito en los soportes? Aquí la única manera en la que se interrumpe el circuito es que la barra deje de tener contacto aquí y acá. ¿Cuándo dejará eso? Aquí pasa que cuando la fuerza magnética sea lo suficientemente grande, la barra comenzará ¿a qué? A levitarse hacia arriba. Entonces, si esto ocurre, estamos trabajando aquí ¿con qué? Con la gravedad, ¿verdad? Por ende, aquí se involucra la fuerza, perdón, de el peso de la barra, porque son las dos únicas fuerzas que están involucradas aquí. Por ende, se puede concluir que para que no se interrumpa el ejercicio, que es el voltaje máximo, entonces la fuerza magnética tiene que ser igual a justamente el peso de la barra, que ese va a ser el voltaje máximo, máximo, máximo que la batería puede tener para que no se levante la varilla. Por ende, aquí solamente quedaría reemplazar valores. Y ya está. O no, ya está, pero pues es una parte del ejercicio. Aquí, dado que estamos involucrando una varilla, entonces la fuerza, la fórmula de la fuerza magnética va a ser igual a la corriente por longitud multiplicado al campo magnético. Esto va a ser igual a la masa por gravedad. ¿Ok? ¿La corriente cuánto es? Pues no la sabemos. Eso es lo que queremos saber. ¿Por qué? Porque me dice voltaje máximo. Y aquí, para sacar el voltaje máximo, ¿cuál es la fórmula de voltaje máximo? Ley de Ohm. Si I es igual a voltaje sobre resistencia, entonces el voltaje va a ser igual a corriente por resistencia. Nada más, solamente eso. Por ende, la resistencia ya la tenemos. Solamente falta lo que es la corriente. Por ende, volviendo acá, la corriente va a ser igual a ¿qué? Masa por gravedad sobre la longitud de la barra multiplicado al campo magnético. La masa de la barra es igual a 0.75, sí, va a ser igual a 0.750 multiplicado la gravedad que voy a poner como 9.81 sobre L, la longitud de la barra, que esto es igual a 0.500 metros. Ya. Y por último, el campo magnético, que es igual a 0.450. Ahora sí, ¿a qué es igual a esto? Déjame sacar la calculadora. 0 multiplicado a 9.81 dividido para 0.5 multiplicado por 0.5. Este es igual a 32.7, si no me equivoco. Sí, 32.7 amperios. Perfecto, ya tenemos la corriente. Y basta nomás reemplazar esa corriente en la fórmula de voltaje máximo para poder calcular pues, lo que nos piden, que es el voltaje. La resistencia, ¿cuánto es? 25 ohmios. Y esto es igual a 817.5 voltios. Y hemos resuelto el primer literal. ¿Alguna duda con respecto a lo que se hizo? Solamente hemos hecho el literal A, que es el voltaje máximo. ¿No? Perfecto. Sigamos entonces con la parte B. Aquí. En la parte B tenemos lo siguiente. Dice, el voltaje de la batería tiene el valor máximo calculado en el inciso A. Cuando nos dice eso, entonces nos dice que aquí el voltaje máximo, pues nos dan netamente lo que hemos calculado antes. ¿Ok? Que
que para ustedes es un terror eso, desde calcular que un ejercicio o un literal dependa del anterior. Así que esto pasa aquí. El literal B depende del anterior. ¿Ok? Entonces, si el resistor sufre de improviso un cortocircuito parcial y su resistencia disminuye a 2 ohmios, encuentre la aceleración inicial de la barra. ¿Ok? Entonces me pide la aceleración. Y ahora la resistencia, ¿a cuánto es? 2 ohmios. Primero que nada, la aceleración. De la nada aquí sale la aceleración, ¿verdad? Ahora, ¿qué usamos nosotros para poder involucrar en este ejercicio la aceleración? Si ustedes se acuerdan, más o menos, recuerdan que en la segunda ley de, ¿qué era? Ley de Newton, tenemos lo siguiente, tenemos que la sumatoria de fuerzas va a ser ¿a qué? Igual a masa por aceleración. Por ende, aquí hay una aceleración. ¿Saben por qué? Porque hay una corriente. Por ende, aquí solamente lo que hacemos es suma de fuerzas en el sistema donde está el campo magnético. Y aquí está. Esto es un sistema. ¿Se lo ve? Este es el sistema. Entonces aquí basta con decir que la fuerza magnética menos el peso, que es obviamente masa por gravedad, va a ser igual a ¿qué? A masa por aceleración. Y despejamos solamente la aceleración. Fuerza magnética menos masa por gravedad sobre, opa, flecha, sobre, ahí sí, masa. Ahora, fuerza magnética, ¿a qué es igual? Por acá. Fuerza magnética es igual a corriente por longitud por campo, menos masa por gravedad, sobre la masa. ¿Qué nos falta aquí de encontrar? Tenemos longitud, tenemos campo, masa, gravedad, masa. Nos falta la corriente. ¿Por qué? Porque la corriente ahora es nueva. Porque recuerden que ahora tenemos la resistencia ahora de 2 ohmios. Por ende, la corriente se calcula así. Corriente va a ser igual a voltaje sobre resistencia. ¿Voltaje cuánto es? 817.5. ¿Sobre cuánto? 2. Y ahora sí, 817.5 dividido para 2, 408.8 amperios. Y con este resultado ya podemos obtener tranquilamente la parte de la aceleración. 408.8 multiplicado a la longitud de la barra, que ya me olvidé cuál era, 0.5 metros, multiplicado al campo, que también me olvidé, 0.450, 0.50, menos la masa de esto, de la barra, de 0.75, 0.750, y la gravedad que es 9.81. ¿Todo esto sobre cuánto? Sobre la masa, que es 0.750. Este resultado tenemos que la aceleración va a ser igual a ¿qué? Aproximadamente 112.7 metros sobre segundo al cuadrado. Y hemos resuelto el literal B. Voy a calcular hasta mientras, para ver si es verdad. Y mientras tanto, quiero que me digan si tienen alguna duda con respecto a esto. Por favor. Si tal vez no quedó algo claro. Revísenlo. Ah, voy a ponerle así, pero en grande, para que lo vean ahí. Bien, así. Entonces, ¿alguna duda con respecto a este ejercicio? Como lo dije, este ejercicio fue resuelto en clase. Cuando, cuando di mi primera clase de campo magnético. Sí, está bien. 0. No, aquí 112 punto, me salió punto 8. Vamos a ponerle punto 8 ya. Porque es lo mismo técnicamente. 8. Listo. Y así sería todo.
Bueno, hemos acabado con los ejercicios de campo magnético y ahora sí nos vamos a enfocar con dos más de fuentes de campo magnético, que la verdad a mí me gustaron esos ejercicios. ¿Ok? Uno entendí más que otro, pero pues nada, me gustaron igualmente. A ver, vamos con el que me gustó menos. Vamos aquí, vamos a la parte de WhatsApp que tengo los ejercicios. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá. Este que está aquí. Ahora, ¿dónde está? Está acá. Copiamos, copiar y ¿dónde está el OneNote? Acá. Pegar. Ahora sí, esto que está aquí, lo reduzco hacia acá. Ahí. Este ejercicio, por lo que vi, fue puesto en el archivo que ustedes me enviaron. Así que, ¿por qué no resolver? Dos alambres largos, rectos y paralelos están separados por una distancia de 1 metro. El alambre de la izquierda conduce una corriente I1 de 6 amperios hacia el plano del papel, o sea, hacia adentro. ¿Cuáles deben ser la magnitud y el sentido de la corriente I2 para que el campo neto en el punto P sea cero? Ok, entonces, vámonos a la obra. Vean, tenemos lo siguiente. Primero, datos, el ejercicio. Aquí me dan técnicamente todo aquí en el dibujo. Así que, ¿para qué escribir muchas cosas? Vamos a ver esta imagen. ¿Ya está bien? Sí, está bien ahí. Aquí. Empezamos entonces. A ver. Me pide entonces la magnitud de I2 y la dirección de I2 cuando el punto P, cuando el campo, ¿verdad? Cuando el campo de P sea cero. Ok, campo neto. Entonces, chicos, lo mismo que pasó en el ejercicio del cuadrado, bueno, similar, no lo mismo, pero analizamos de esta forma. Tenemos aquí una varilla, un alambre, con corriente I1, ¿verdad? Y tenemos acá con corriente I2, ¿verdad? Ok, ahora, ¿qué más me dice? Ya, en el punto P. Yo no conozco la dirección de I2, pero yo sé que en el punto P el campo debe ser cero. ¿Ok? A ver, ahora, dirigiendo nuestro pulgar hacia la corriente. El pulgar debe ir dentro, hacia sus pantallas, ¿verdad? ¿Ok? Con la regla de la mano derecha. Si yo quiero analizar mi parte del punto P, a mí me interesa mi lado derecho, ¿verdad? No el lado izquierdo, el lado derecho, me importa. Entonces, habiendo dicho esto, yo verifico, voy mi pulgar hacia adentro de la pantalla y verifico hacia dónde van mis dedos en el punto P, que es a la derecha. Y si se dan cuenta, ¿hacia dónde van mis dedos? Hacia abajo. Por ende, aquí I1, el efecto que hace en el punto P es hacia abajo, el campo. Uy, perdón, hacia abajo, el campo de I1. ¿Ok? Ahora, aquí yo no sé a qué dirección está I2, pero yo sé que el campo debe ser cero. Por ende, si yo quiero que el campo debe ser cero, I2, ¿hacia dónde debe ir? Hacia arriba. Por ende, aquí yo debo tener que I2 sea hacia arriba. ¿Para qué? Para contraponerme a la parte de la corriente I1. Porque si yo sé que aquí el campo es cero, entonces yo debo tener justamente mi campo tanto en BI1, perdón, como en BI2 iguales de magnitud pero en direcciones opuestas. Entonces, ¿hasta ahí quedó claro? Ahora, si yo quiero que mi campo esté hacia arriba, ¿hacia dónde debe ir I2? Si nosotros colocamos nuestro pulgar, bueno, nuestros dedos, que se enrosque de manera hacia arriba, nos damos cuenta que nuestro pulgar se dirige afuera de la pantalla. Por ende, I2 toma aquí la dirección fuera de la pantalla.
Tal vez se entendió ahí. ¿Me podría volver a explicarlo? Claro, con gusto. Mira, en la parte de la corriente y en la parte de la corriente I1, como puedo observar, ¿verdad? A ver, repito. Entonces, en la parte de la corriente I1, la corriente justamente va hacia adentro, ¿verdad? Entonces, aquí el campo magnético, como puedes observar, un momento, ya, aquí, perfecto, ya, perdón, me estaban llamando. En la parte de corriente I1, nuestro pulgar, las manos, ok, voy a intentar usar las manos, pero es que, a ver, vamos a intentar usar las manos, pero es que justamente mis manos no tienen la dirección hacia, hacia donde quiero que esté. A ver, déjame ver si puedo prender mi cámara, ¿ok? Para que ustedes puedan ver. Pero es que no sé si se va a ver con mi cámara también. A ver, mira, voy a prender otra mi cámara, ¿ok? Me dice si se ve. A ver, vamos a sacar esto. Ah, acá. ¿Se ve? Ok. Espero que se vea. No sé si se ve sucia la pantalla. Pero espero que no. A ver, entonces tengo esta mi mano derecha, ¿verdad? Ya. Y yo sé que mi mano derecha está, mi pulgar está justamente hacia dónde? Hacia adentro de la pantalla, ¿verdad? Entonces, mi pulgar que está aquí, que va hacia ustedes, ¿verdad? Va hacia ustedes. Si mi punto P lo tengo acá, ¿verdad? Entonces yo enrosco mis dedos de esta manera, ¿verdad? Entonces, si ustedes observan, mis dedos, la yema de mis dedos, van justamente hacia dónde? Hacia abajo, ¿ok? Entonces, de esta manera, tenemos que nuestro aquí, ¿dónde está? Aquí, ya, ahí. De esta manera obtenemos que en la parte de, en el punto P, que está hacia mi derecha, si lo ve, va hacia abajo. Y ese es el efecto que hace la corriente I1. ¿Ok? Ahora, para la parte de I2. En la parte de I2, en cambio, tenemos asimismo, igual, el punto P acá. Si yo quiero que el campo me dé 0, entonces, en ese punto P, tanto el campo en I1 como en I2 deben ser ¿qué? Iguales. ¿Ok? Entonces, lo que yo hago es técnicamente poner el mismo vector que está en la corriente I1, pero contrario. ¿Para qué? Para hacer una suma de vectores y así me quede 0. ¿Ok? Entonces, basta con decir que con mis dedos yo enrosco hacia arriba, con mi mano derecha aún, hacia arriba. Entonces me estoy dando cuenta de que la única manera que mis dedos enroscan hacia arriba es cuando mi pulgar está saliendo de la pantalla. ¿Ok? Entonces, técnicamente eso es lo que hace el efecto. Técnicamente ahí, ¿ok? Entonces, mis dedos van hacia arriba, mi pulgar va hacia afuera de la pantalla y de esta manera encontramos las direcciones de la parte del campo magnético, ¿ok? Tal vez alguna duda que les quedó ahí. Repita, perdón. Sí, Ok, por completo, muchas gracias. a ver, en sí, ¿en qué parte quieres que me enfoque más? O sea, o tal vez en qué más te perdiste. No, en la primera parte, la primera corriente. La segunda lo tengo entendido para que tenga sentido la ecuación como tal. Pero Claro, en la primera parte, en la corriente uno. claro, ya. Ok, mira, esta es mi mano, ¿verdad? Y aquí va mi corriente hacia acá, ¿verdad? Si mi corriente va hacia adentro de tu pantalla, ¿verdad? Va hacia adentro de tu pantalla, entonces mi pulgar va hacia adentro, ¿ok? Ahora, mi punto P, ¿dónde está? Mi punto P está a mi derecha, ¿ok? Entonces, si yo quiero aquí, yo no quiero analizar, yo aquí, si tú ves mi mano, yo tengo dos lados para analizar, mi izquierda y mi derecha. Si yo quiero mi izquierda, basta con que mis dedos vayan hacia el lado izquierdo, ¿ok? Pero si yo quiero mi derecha, basta con que mis dedos vayan girando hacia mi derecha, ¿ok? Entonces, por mi mano, de la mano derecha, me doy cuenta de que justamente mis dedos, por efecto de la corriente, va hacia dónde? Va justamente hacia abajo en el lado derecho, ¿ok? Si estuviera, por ejemplo, arriba ahora,
con mi dedo hacia arriba, o sea, con mi dedo hacia la pantalla, entonces yo voy diciendo que mi mano hacia dónde va enroscada. Si voy en el punto de arriba, va justamente, la dirección va hacia mi derecha. ¿Ok? Entonces, enfoquémonos en el punto P. El punto P está justamente lo más lejano posible a la derecha. Por ende, el efecto que causa en el punto P es hacia abajo, ¿ok? Dado que mi dedo entra. Si hubiera salido, en cambio, si hubiera estado hacia afuera de la pantalla, entonces mi dedo hubiera tenido la dirección de I2, que sería hacia arriba, ¿ok? Entonces, tal vez ahí quedó más claro. Sí, sí, gracias. Perfecto. Sí, ahora Bacán. sí ya quedó más. Gracias. Gracias. Perdón, me escuché, disculpa. No, gracias. Quedó Ok, más claro. listo, perfecto. Ahora sí voy a apagar mi cámara porque me siento rarito. Ahora sí. Entonces, habiendo resuelto eso, ahora sí tenemos en la parte de acá. A ver, ya me perdí. Ah, ya, ok. En el punto de análisis. Ya, aquí. Entonces, dado que ya tenemos justamente eso, ya sabemos la dirección hacia dónde va nuestro punto. Ahora sí, aquí. Ustedes ven aquí, ¿verdad? Esta igualdad, ¿verdad? Vamos a mover esto acá. Vamos a mover esto acá. Vamos a moverlo aquí. Listo. Perfecto. Ahora. Uy, ¿se fue? Ahí fue. Ok, bueno, anyways. Acá, en la parte de corriente. Ahora, si ustedes ven esta igualdad, vamos a replicarla. Vamos a decir que ahora BI2, o sea, el campo magnético producido por la corriente I2, ¿a qué debe ser igual? Al campo magnético de la corriente I1. Porque esta es mi condición para que el campo sea cero. ¿Ok? Por ende, aquí el campo en I2, ¿a qué es igual? A justamente el campo de qué es? Es una varilla. Entonces, el campo de una varilla es igual a U sub 0 por corriente sobre 2 por pi por el radio, ¿verdad? Ahora, la corriente, cada una es diferente, el U sub 0 es igual, y el radio para cada una de ellas también es diferente. Porque si ustedes pueden observar aquí, tanto en el punto 1 como en el punto 2, las distancias son diferentes. Distancia I2 y distancia I1. ¿Sí lo ven? Entonces, para I2, la distancia R2 va a ser igual a ¿cuánto? 0.50 metros. Pero para R1 va a ser justamente la suma entre este radio y el radio que está acá. ¿Ok? O sea, la distancia entre 0.5 y la distancia de 1 metro. Por ende, el radio 1 ¿a qué va a ser igual? A 1.50 metros. ¿Ok? Entonces, tenemos eso. Igualamos esto acá. Tenemos U sub 0 de una. De hecho, vamos a directamente a poner los valores. U sub 0, 4 pi por 10 a la menos 7, ¿verdad? ¿Multiplicado a qué? A la corriente I2. Pero I2 es la que queremos saber. I2 sobre ¿cuánto? Sobre 2 pi multiplicado al radio 2. ¿El radio 2 cuánto es? 0.50 metros. ¿Igual a qué? Igual al campo de I1. 4 pi por 10 a la menos 7 multiplicado a la corriente I, que es igual a 6 amperios, ¿sobre qué? Sobre 2 pi multiplicado al radio 1. El radio 1 es 1.50 metros. Anulamos tanto me olvidé, los U sub 0, los U sub 0, y ahora sí, despejamos lo que es I2. Esto que está aquí pasa a multiplicar, ¿verdad? Así que directamente vamos a multiplicarlo, ¿ok? En sí, el valor que me da de corriente va a ser igual a ¿qué? Vamos a calcularlo. Vamos a calcularlo. Va a ser igual a 2 por pi por 6 dividido para ¿cuánto? 2 por pi por 1.5. Ah, claro, 2 por pi también se va.
2pi se va, 2pi se va también. Es increíble. Ya. 2pi multiplicado a 1.5. En su momento. ¿Está todo bien? Vamos a ver. Momento. Ok. A ver, entonces tenemos todo esto bien. Y 2. A ver, vamos despacio. 6 por. Ah, me faltó el 0.5. Ok. Perdón. Es que me dio un resultado diferente. Y ha sido porque no multipliqué el 0.5. Ahora sí. Entonces, para que no se confunda más, I2 era técnicamente 6 amperios por 0.5 sobre, ya se fue 2pi, se fue 4pi, entonces quedaría aquí 1.5. Esto va a ser igual a ¿cuánto? A 2 amperios. Y de esa manera hemos encontrado la corriente I2. Hemos encontrado la magnitud y el sentido de la corriente I2. Entonces, el resultado va a ser igual a I2 de 2 amperios y aquí el campo va saliendo. ¿Alguna duda con respecto? O sea, el campo no, perdón, la corriente va saliendo. La corriente va saliendo. ¿Alguna duda con respecto al literal A de este ejercicio? Este es un muy buen ejercicio que puede ir tranquilamente en la lección, en la prueba de salida, perdón. Perfecto. Ninguna, profesor. Entendido, fuerte y claro. No, yo no dije eso. Dije que puede ser muy bueno para hacerlo. Ok, segundo literal. Ahora lo mismo me pide, pero ahora en Q. ¿Q dónde está? Q está al otro lado. Entonces, aquí ya tenemos ahora. Ahora el punto de análisis es en Q. Q. Lo mismo, aquí está la corriente I1 y aquí está la corriente I2. Ya sabemos la dirección ahora de la corriente I2. Aquí, prendamos de una vez la cámara para que no haya confusiones. Aquí, si la corriente I1 va hacia adentro, entonces mis dedos. Ahora, aquí yo tengo dos formas de análisis. No dos formas, sino dos resultados de análisis. Mi derecha y mi izquierda. El punto Q ahora está ubicado hacia mi izquierda. Por ende, entonces mi izquierda, yo giro mis dedos. Aquí mi derecha, ahora voy hacia acá, que es mi izquierda. Si yo voy a mi izquierda, ¿hacia dónde va mi corriente? Va hacia arriba. Entonces, aquí el I1, el efecto que hace el campo, va a ser justamente hacia arriba. I1. Lo mismo ahora va a hacer justamente a mi derecha. Pero en el campo I2, perdón. Sí, en el campo I2. En el campo I2 ahora va hacia afuera. Como va hacia afuera, o sea, va hacia mí, entonces mis dedos yo los giro en forma de que ahora, como quiero mi nariz a la izquierda, va hacia acá. Fin. Y como pueden ver, ¿sí ven? Va hacia abajo. Por ende, aquí mi corriente, pero mi campo, o la fuente de campo magnético que produce en Q, es justamente hacia abajo. ¿Ok? Entonces, tal vez ahí quedó mucho más claro la parte del campo ahí. Tal vez. Ok. Entonces, ¿quedó claro? ¿Me preguntas? Para la cámara. Ahora sí. Perfecto. En este caso, solamente basta con hacer justamente nuestra suma técnicamente. A ver, primero que nada, ya podemos calcular nuestros campos para cada uno de ellos, sin problema. Campo para I1 va a ser igual a U sub 0, que es 4 por pi por 10 a la menos 7. La corriente I1, 6 amperios. ¿Sobre cuánto? Sobre 2pi. Y ahora aquí hay una pequeña diferencia, la distancia R. Aquí ahora, para estos valores que están aquí a mi derecha, R2, R1, sirvieron, sí, pero para P. Ahora me toca acá
en este caso. Ahí. Para la distancia R1 va a ser igual a 0.50 metros. Y para la distancia R2, que está justamente acá, va a ser R2 igual a ¿cuánto? Perdón, me pasé de largo. Acá. La distancia R2 es aquí. Ahí. Bueno, vamos ahí. Sería justamente la suma entre 1 y 0.5, que sería igual a 1.5 metros. Perfecto. Entonces solo fue lo contrario, nada más. R1 es igual a 0.5 metros. Mientras el campo 2 es lo mismo técnicamente, pero cambiando los valores de corriente, que es de 2, y de distancia. 2pi multiplicado a 1.5. Y estos valores me dan, vamos a calcularlos, 4 por pi por 10 a la menos 7, multiplicado por 6, dividido a 2 por pi, multiplicado a 0.5. Esto me da igual a 2.4 por 10 menos 6. Y lo siguiente es hacer la misma ecuación, pero con corriente 2 y con distancia 1.5. Que esto es igual a 2.6 por 10 a la menos 7. Tesla. Ok, vamos a poner aquí 2.67. Ahí sí. Ahora sí, para calcular ahora este campo que está aquí, ¿sí lo ven? El campo que está aquí, el campo neto, ¿qué hay que hacer ahora? Si estamos aquí calculando entre dos vectores y están opuestos, eso quiere decir que hay una resta entre ellos, entre B1 menos B2. O sea, el campo producido en I1 menos el campo producido en I2. Por ende, el campo neto es la resta entre ellas, de 2.4 por 10 a la menos 6 menos 2.67 por 10 a la menos 7. ¿El campo neto cuánto sale? Vamos a ver. Sale 2.13 por 10 a la menos 6. Tesla. Ahora, ¿hacia dónde va dirigida? Bueno, eso es fácil, ¿hacia dónde va dirigida? ¿Cuál es mayor entre ellas? ¿El 2.4 por 10 a la menos 6 o el 2.67 por 10 a la menos 7? ¿Cuál es el valor más alto entre ellas? El 2.4. El 2.4. O sea, que más grande es el campo de la corriente I1. ¿Y hacia dónde va ese campo, esa dirección? Hacia arriba. Va hacia arriba. Hacia arriba. Perfecto. Entonces, el campo justamente va hacia arriba. Y así se obtiene la parte literal B. Ponerte B con esto acá. Y por último nos queda el literal C, que es cuál es la magnitud del campo neto en S. Esto se los dejaría a ustedes que lo hagan, pero sería muy cruel. Así que lo voy a hacer rapidito. Porque esto ya es repetir proceso. En campo, en S, aquí ahora, ¿sí lo ven? Aquí en el punto S podemos calcular tranquilamente ahora los respectivos campos primero. Primero, campo número 1. ¿Hacia dónde va el campo? Perdón, el campo número 1, perdón, campo I1, perdón. Va a ser igual a 4 por pi por 10 a la menos 7 multiplicado a la corriente, que es igual a 6, sobre 2pi multiplicado a 0.6. Y el campo I2 va a ser igual a técnicamente lo mismo que hemos hecho, pero ahora con una distancia diferente, que justamente va a ser igual a 2 por pi por 0.8. Ahora, aquí viene lo bueno. ¿Por qué? Porque tan bonito que habíamos hecho la parte P y la parte Q. Pero aquí ahora el punto es diferente.
Si ustedes observan bien, el punto está aquí, en ese. Hay una instancia aquí, hay una instancia acá. Y aquí hay algo que nos une, ¿verdad? 1, 0.6, 0.8. ¿Verdad? Prendo cámara. Y ahora se observe. A ver. Aquí, esto que está aquí, determinar los vectores es mucho más complejo. Voy a agruparse acá. ¿Por qué? Miren, vamos con I1. Esto es I1. Esto es I2. En la parte de I1, que va hacia adentro de mi pantalla, si ustedes ven, ahí importa la parte que sucede arriba. Perdón, esa es mi gato. Por Dios. ¿Qué haces? ¿Sabes que aléjate, por favor? Gracias. Ahí está. Perdón por la E. Ok, ahora sí. Sigamos. Entonces, tengo justamente mi campo que va entrando, ¿verdad? Ahora, si ustedes son observadores, aquí la distancia que hay entre, o sea, justamente está en la punta de acá, ¿verdad? Ahora, si yo estoy en la parte de arriba, nos damos cuenta que primero el campo va hacia una dirección en la parte superior, ¿verdad? Pero aquí el campo formado es muy pequeño, raya aquí. Bueno, en fin. El campo en la dirección I1 va justamente hacia acá. Y el campo en I2, asimismo, como está hacia afuera, va ¿hacia dónde? Opuesto, bueno, no opuesto, pero va justamente hacia acá también. ¿Qué pasa con esto? Si ustedes observan, forma el mismo triángulo que se encuentra justamente abajo, arriba, pero como una imagen. ¿Sí lo ven? Entonces, aquí parte I2 y parte I1. ¿Ok? Aquí, para calcular el voltaje neto de todo esto, ¿qué se debe hacer? Ustedes han visto la suma de vectores, ¿verdad? En la suma de vectores, ustedes les dan un plano así, de esta manera, ¿verdad? Y ustedes le dibujan lo que pasó en el pre. Aquí, un vector aquí, ¿verdad? Y aquí un vector, por ejemplo, así, ¿ya? ¿Qué pasaba con esos vectores? Para sacar el total, los unías con un vector así, total, ¿verdad? Y así sacabas el total de los vectores, el total de recorrido. Aquí es igual. Aquí, la unión de estos campos, de estas direcciones de campos, puede tomar cualquier dirección, pero me refiero a que tienen que unirse los puntos. Por ende, este es el voltaje cable, el campo neto. ¿Ok? Ahora, para resolver esto, aquí, si ustedes se dan cuenta en la parte de abajo, se dan cuenta que aquí 0.6 al cuadrado más 0.8 al cuadrado cumple que es igual a 1 al cuadrado. ¿Ya? Porque esto es Pitágoras. ¿Ok? En la parte de abajo. Por ende, aquí debe pasar lo mismo. Que el voltaje I2, el voltaje del campo I2 al cuadrado más el campo I1, ¿a qué debe ser igual? Al cuadrado a el voltaje neto, el campo neto al cuadrado. Por ende, para despejar el campo neto, basta con ponerle raíz cuadrada. De esta manera. Voy a apagar la cámara porque ya me chocó. ¿Ok? Y de esta manera encontramos nosotros el valor del campo neto. El campo neto va a ser igual a la raíz cuadrada ¿de qué? Del campo I2, que es justamente... Ah, no lo calculamos, es increíble. Aquí los valores son... ¿Cuántos son? Ya para hacerlos de una vez. 2 por 10 a la menos 6. Y aquí sería 5 por 10 a la menos... ¿Cuánto? Ah, debo calcularlos. A ver, directamente. Va a hacerlo más rápido. 4pi por 10 a la menos 7 por 2 dividido para 2pi por 0.8. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, 10 por 10 a la menos 7. Ok, ahora sí. ¿Esto qué es de arriba qué es? Arriba es 6. Ok, ahora sí. Profe. Cuéntame, Disculpe cuéntame. que lo interrumpa y que siga continuando. Yo tengo una duda, una preguntona y que me estoy haciendo ahorita que me responda. Claro, cuéntame. ¿Por qué
¿por qué el campo es así, es recto, rectilíneo? Así, de esta manera. Sí, ¿por qué el campo neto es rectilíneo? O sea, porque es recto. O sea, yo sé que por suma de vectores, sí, O sea, a ver, en sí el campo como tal no es tal cual. O sea, te refieres al campo neto. ujú, Ok, en sí el campo no es recto en sí, o sea, no es como tal recto. Solamente lo que intento hacerte llegar es hacia dónde va la solución de todo esto. Porque aquí de ley este campo tiene que tener una dirección. Por eso la dirección aquí es más complicada de sacar. Por eso aquí literal se me piden únicamente la magnitud, ¿ya? Porque se sabe que aquí, como son valores, por ejemplo, digamos que aquí el campo que produce I2 es así, pero el campo que produce I1 es así, ¿ya? Y la dirección es esta. ¿Ya? Ahí interviene la parte de los planos, en donde juega la parte de que ahora la dirección está en los ejes Y y X. O sea que sería J e I. ¿Ok? comprendo, comprendo. Ahora Entonces, yo, eso es mucho más complejo, la verdad. Y por eso este ejercicio lo hace pues más sencillo. ¿Ok? ya. Ahora yo tengo otra duda, un poquito más. Claro, cuenta. Este, ¿Por qué se saca un Pitágoras? O sea, se hace un Pitagorazo. Porque aquí técnicamente es un triángulo. ¿Ok? O sea, cualquier triángulo que ustedes vean, Pitágoras, fin, déjame roto. Momento. Eliminar. A ver, si ustedes pueden, momento, que me estoy sacando la calculadora. Bueno, en fin, el hecho es que si ustedes comprueban, tienes que darte cuenta de que eh, cumple con esta condición que está acá abajo, ¿verdad? 0,6 al cuadrado más 0,8 al cuadrado cumple que es igual a 1 al cuadrado. Lo cual, momento que estoy viendo la calculadora, pero ahí fue, por fin. 0,6 al cuadrado más 0,8 al cuadrado es igual a 1. Tal cual, 1 al cuadrado. Por ende, aquí se hace lo mismo en la parte de arriba. Se forma casi el mismo triángulo como puedes observar en la parte de arriba. Se forma un triángulo en sí. El hecho es que Se refleja, com- se podría decir. se refleja técnicamente. Entonces, la unión de estos vectores, o sea, la unión de este vector, ¿qué es? Es justamente la hipotenusa, porque esto es un triángulo. Entonces, aquí la unión de de que este vector que está aquí es la hipotenusa. ¿Ok? Por eso es que se hace el método de Pitágoras. ¿Ok? Comprendo, Técnicamente, comprendo. eso. Técnicamente eso. Ok. Bueno, Una prosigue. pregunta. Claro, cuéntame. Este triángulo de los campos, o sea, usted lo reflejó arriba porque después rayaba abajo, porque los campos deben tener direcciones contrarias. Claro, o sea, técnicamente aquí se reflejó netamente también por regla de mano derecha, ¿ya? Si te das cuenta en la parte de... todo es por regla de mano derecha, no es que me lo inventé tampoco. No es que abajo hubo un triángulo y se reflejó hacia arriba y tal cual. No, porque aquí lo hubiera puesto en I2, hubiera salido aquí X. O sea, aquí hubiera, en vez, aquí hubiera sido entrar a la pantalla. Y aquí los dos vectores hubiera estado en la dirección acá, hacia acá, si me equivoco. ¿Ok? Entra. Sí, hubieran estado en la dirección de la misma que está ahí uno. ¿Sí ves? Entonces, no porque esté el triángulo aquí lo reflejo acá, ¿ya? Solamente fue coincidencia de que aquí también fue las direcciones de las corrientes. No, pero el campo en I1 no debería ir hacia I2. No, pues, a ver, bueno, cámara. A ver, yo estoy entrando en I2, perdón, estoy en I1, ¿verdad? Entonces, en el punto S, yo voy, ¿sí ves? Entonces, yo voy justamente, perdón que me haga así, pero es que tengo de hacer con la mano. Mi dedo está así, ¿verdad? Entonces yo voy hacia el punto S que está justo acá.
Entonces justamente aquí, para este lado, mi pulgar está allá, mis dedos van hacia acá, o sea, van así, ¿ok? Entonces yo giro y va justamente hacia acá. Y 2, en cambio, está en contra. ¿Por qué? Porque justamente va saliendo. ¿Ves cómo va saliendo acá? Me va saliendo de mi pantalla. Entonces va hacia allá. ¿Ok? Va en sentidos contrarios. Tal vez ahí hiciste un poco mal la regla mano derecha. Pero tal vez ahí más claro. Oh, Sí, no. gracias. Ok, perfecto. Ahora sí. Apagamos cámara. Y ahora sí. A ver. Entonces, eh, ya habiendo hecho todo esto, tenemos justamente nuestro pitagorazo de 2 por 10 a la menos 6 más 5 por 10 a la menos 7. ¿Ok? Esto va a ser igual a ¿qué? A 2,06 por 10 a la menos 6 Tesla. Claro, aquí me falta poner las unidades. Tesla. Y de esta manera se hizo este ejercicio. Este ejercicio se tomó bastante tiempo. ¿Alguna duda con respecto a estos 3 literales? ¿No? Ok. Tenemos, ¿cuánto tiempo? Nos faltan 16 minutos, si me equivoco. Sí, no, nos faltan 18. Ok, vamos a hacer un ejercicio más muy rápido, pero chuta, espero acabarlo, porque me tengo que ir a las 10. A ver, veamos. Aquí, el último ejercicio del día, para que ya estén preparados para su lección. Este que me pareció un muy buen ejercicio, porque este ejercicio técnicamente es la esencia de este capítulo. A ver. No, gato, por Dios, no, no. Perdón, es que mi gato está en el teclado y lo desactivé ahorita. El teclado, claro. Aquí pegar, pegamos. Ahora sí. Ahí. ¿Qué sucede? ¿Qué quieres? ¿Mm? A ver. Ahora sí, tenemos este ejercicio ya. Este ejercicio no sé si está en la parte de los PDFs que ustedes enviaron. De ese tipo gato. No está aquí conmigo. Es que lo pongo en la cámara. Mírenlo. Ahí está. ¿Lo ven? Y ahora sí, mucha distracción. Ahora sí. Tenemos el siguiente ejercicio que está aquí. Vamos a activar el teclado. ¿Por qué este teclado? Ahora sí. Tenemos el alambre largo y recto AB, o sea, justamente el que está aquí, que se ilustra en la figura, conduce una corriente de 14 amperios. La espira rectangular, cuyos lados largos son paralelos al alambre, conduce una corriente de 5 amperios. Ahora escuchen bien. Encuentre la magnitud y dirección de la fuerza neta que el campo magnético del alambre ejerce sobre la espira. Ahora, me pide calcular la fuerza, o sea, la dirección y la magnitud de la fuerza neta que produce el alambre. O sea, el alambre que está justamente de A a B. ¿Ok? No al revés. No. Es el campo que produce. Perdón, el gato. El campo que produce de A a B. ¿Ok? Entonces, tenemos lo siguiente. No. Tengo que sacar el teclado, lo siento. Te fuiste. Bye. Ahora sí. Entonces, control Z. Y ahí sí. Ahora sí. Perdón, chicos. A ver, entonces, habiendo dicho esto, atentos con esto. ¿Ok? Primero que nada, ustedes observan que aquí en este cuadrado o en este rectángulo, es técnicamente un rectángulo en donde hay 4 lados, ¿ok? Tenemos el lado que está aquí arribita, tenemos el lado que está aquí a los lados y tenemos justamente el lado inferior, ¿ok? Entonces, aquí nosotros debemos calcular justamente la fuerza neta para cada uno de esos lados.
Pero aquí pasa algo. Aquí miren. Aquí la fuerza, ¿hacia dónde va? Si yo tengo mi corriente hacia abajo, si lo pueden ver, si tengo mi corriente hacia abajo, con la regla de la mano derecha, entonces, ¿hacia dónde va mi fuerza? Mi fuerza va justamente hacia acá, ¿verdad? Y lo mismo pasa con la parte de la parte izquierda, pero al contrario, ¿ok? Entonces esta es la fuerza magnética producida a los lados, que está aquí, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa con esto? La corriente es igual, ¿verdad? Por ende, si la corriente es igual, el campo va a ser igual, todo va a ser igual, entonces aquí los vectores se anulan. Por ende, aquí la fuerza magnética en los lados no se calcula, ¿ok? Porque al anularse las fuerzas, pues no hay nada más que calcular, ¿ok? Porque nos piden la fuerza neta producida por el campo magnético de A y B, ¿ok? ¿Qué nos toca ahora? Ver la parte de A perdón, la parte de superior e inferior, ¿ok? Aquí en este caso, si ustedes pues lo dicen, ustedes pueden decir, la parte de arriba está hacia arriba, la parte de abajo está hacia abajo, ¡pum! Se cancela también, ¡pam, pam! No. ¿Por qué? Porque ahora, si ustedes se dan cuenta, la corriente de la barra, ¿sí lo ven? Aquí, la corriente de la barra está hacia, si yo tengo mi pulgar, pero mis dedos hacia la derecha, entonces mi fuerza va justamente hacia dónde? Hacia arriba, ¿ok? Entonces, aquí lo que hace aquí es que como son paralelas, se pueden sumar entre sí, claramente, a comparación de las perpendiculares, ¿ya? Por ende, aquí no se cancela, ¿ok? Porque tanto esta fuerza, pasa que esta fuerza actúa tanto para este lado como para este lado, y van a ser diferentes entre sí, ¿ok? Ahora, pregunta seria, ¿cuál es el, cuál es aquí la pieza por los lados o en sí la espira, no sé, que actúa el campo magnético? No entiendo, profe. A ver, ¿qué es la parte que no entiendes, Ronnie? Cuéntame, ¿la parte de los lados, tal vez? Ok, a ver, mira. A ver, ahora sí. Mira. A ver. Tenemos esto, ¿verdad? Entonces, aquí lo que nos pide en sí es calcular la fuerza magnética. ¿Verdad? Aquí está, la fuerza neta que el campo magnético del alambre ejerce sobre la espira. O sea que aquí, uy, ya, que aquí, esta varilla que está aquí va a producir campo, ¿ok? Entonces, esta varilla va a producir campo que va a afectar a lo que está a los lados, ¿verdad? Va a afectar, todo esto va a afectar, ¿ok? Entonces, ¿cómo va a afectar eso? Pues yo necesito saber cómo va a afectar en sí, ¿ok? Ahora, la fuerza magnética está justamente hacia dónde, en la parte de la varilla. La fuerza magnética que está aquí está hacia arriba, ¿verdad? Por ende, aquí la fuerza magnética, tú la puedes sumar, pues, a los vectores que están justamente arriba hacia abajo, ¿verdad? Es como una simple, es como un simple diagrama del cuerpo libre, ¿ok? Entonces, aquí, para cada una de ellas, por ejemplo, en la parte de la corriente, en la parte de la espira, en la parte de arriba, la fuerza magnética va hacia arriba. En la parte de abajo va hacia abajo. En la parte de los lados va a la derecha. Y en la parte de la izquierda va hacia la izquierda, la fuerza magnética. ¿Ok? Ahora, tú te das cuenta que aquí la fuerza magnética, ¿sí lo ves? En la varilla que aparece, que es la parte superior, va hacia arriba. ¿Ok? Entonces, el campo en sí está haciendo actuar para los lados que están horizontales o paralelas
a lo que sería la varilla que está arriba. Si ves, la varilla que está así, la varilla que está arriba está así, ¿verdad? La parte de abajo también está así. Y la parte que está inferior también está así. ¿Ok? Entonces, está afectando todo lo que sea paralelo a ellas. ¿Ok? Aquí, en cambio, en este caso, si hubiera sido, por ejemplo, que aquí arriba hay una corriente diferente, aquí arriba hay una corriente diferente, aquí sería diferente, corriente diferente, entonces ahí sí no deberíamos omitir la parte de los lados. Pero los lados corresponden a fuerzas iguales. Si ves que este lado que está aquí es igual a la que está acá, pero solamente con signos cambiados. Una va hacia la derecha y la otra va a la izquierda. Entonces simplemente puedes tranquilamente anular esas fuerzas. Fuerza anulada. Solamente por sumatoria de fuerzas. ¿Ok? ¿Y qué te queda? Te queda justamente la parte que afecta en realidad, que es las partes de los lados de la espira que están paralelos a justamente este, ¿por qué me muerdes? Perdón, para esta varilla que está ahí, del punto A al punto B. ¿Ok? Entonces, tal vez ahí te quedó más claro, tal vez. Aquí el campo que le produce, repito, aquí el campo que le produce la varilla a los lados, que está aquí, que está acá, puede ser cualquiera que varíe, cualquiera. Pero los lados, al ser iguales, ¿si lo ves? Al ser iguales no afectan nada. ¿Por qué? Porque siempre se van a cancelar. Siempre. Porque son iguales. Si fueran diferentes, por ejemplo, en corriente, entonces ahí sí ya no se cancela. ¿Ok? Entonces, sacamos todo esto, anulamos estos lados que están aquí, anulamos este lado que está acá, y solamente nos queda los lados de arriba, de abajo y del alambre. ¿Ok? Ahora, aquí hay que identificar quién afecta a quién. Aquí el ejercicio nos dice que encuentre la magnitud y dirección de la fuerza magnética neta que el campo magnético del alambre, o sea, que de este alambre ejerza sobre la espira que está acá. Esto quiere decir que aquí hay que calcular justamente el campo magnético de la varilla que está de A hacia B sobre 2pi aquí, por R, ¿ok? Que ejerce justamente sobre la espira, ¿ok? Ahora, si nosotros le queremos calcular la fuerza magnética y de cada lado es diferente, ¿saben por qué? Porque aquí la distancia entre cada una de ellas es diferente. Aquí hay 10 centímetros. Déjenme borrar todo. Aquí. Sí. Listo. No. Ya. ¿Listo? Ya, perfecto. Ahora sí. La fuerza magnética, sí. Fuerza magnética y fuerza magnética. Ya, ahora sí. La distancia que hay de la espira superior acá es de 2.6 centímetros. Pero la parte inferior hasta acá, ¿cuánto mide? 10 centímetros. Entonces, aquí, calculando directamente la fuerza, sabiendo que el campo magnético que produce la varilla es este que está aquí, entonces la fuerza magnética de un alambre que es igual a la corriente por el longitud, por el campo, por el seno del ángulo, ¿verdad? Ahora, ¿la corriente cuál va a ser? La corriente va a ser netamente el de la espira, que va a ser 5 amperios. Por el lado, ¿cuánto equivale el lado? 20 centímetros. 0.2. El campo es el que le produce la varilla. Esto quiere decir que esta fórmula va acá. Por ende, aquí la fórmula sería igual a ¿qué? A U sub 0 por la corriente I1, que es justamente la corriente de la varilla, sobre 2pi por el radio, o sea, o la distancia que hay. ¿Ok?
¿La distancia cuánto va a ser? 2.6 centímetros, o sea que será 0.026 centímetros, ¿ok? Y directamente reemplazando la corriente I1 sería 14 amperios. Y directamente también reemplazando la parte de la constante. 4pi por 10 a la menos 7 por 14 amperios. De esta manera. Y así obtenemos la parte de la fuerza magnética. La fuerza magnética. Y esta fuerza magnética es la parte superior. ¿Ok? Solamente la superior. Me da igual a 1.077 por 10 a la menos 4 newton. Y así, de igual manera, calculamos la fuerza inferior. La fuerza inferior magnética es igual a ¿qué? A la corriente que circula por ahí, que es igualmente, que es igual a 5 amperios. La longitud es la misma, 0.2. El campo va a ser similar. ¿Por qué? Porque ahora cambia la distancia. 4pi por 10 a la menos 7 multiplicado a 14 sobre los 2pi. Pero ahora la distancia, ¿a qué va a ser igual? A 10 centímetros, 0.1. Y la fuerza magnética inferior va a ser igual a 2.22 por 10 a la menos 5 newton. ¿Alguna duda que les haya quedado hasta el momento ahí? Tengo una pregunta. El Claro. campo magnético que se parece a la fuerza es el que ejerce la barra, ¿verdad? De alambre. No te escuché, pero ¿puedes repetir, no? El campo magnético que se presenta ahí es el que hace la barra, ¿verdad? O sea, el que... Claro, el campo magnético, por eso que te dice, encuentre la magnitud y dirección de la fuerza que el campo magnético del alambre ejerce sobre la espira. Aquí te dice bien ya. clarito. Ajá, el campo magnético del alambre ejerce sobre la espira. Por eso es muy importante aquí saber quién es la fuente de campo magnético. Es el chiste de todo el capítulo. Ajá. Entonces, bienvenidos al capítulo 7. La fuente del campo magnético. Aquí la fuente de campo magnético es el alambre que está del punto A al punto B. Ajá. Entonces eso. Y aquí, para calcular la fuerza neta, porque nos piden la fuerza neta total, va a ser justamente igual a ¿qué? Si aquí me piden la fuerza neta sobre esta barrita, entonces esto quiere decir que hay que calcular la suma entre ellas. Si aquí están de forma contraria, entonces aquí sería la fuerza magnética superior menos la fuerza magnética inferior. De esta manera, podemos calcular la fuerza neta. La fuerza neta va a ser igual a ¿qué? A 1.077 por 10 a la menos 4 menos 2.22 por 10 a la menos 5. La fuerza neta es igual a ¿qué? A 8.55 por 10 a la menos 5 newton. Y de esta manera hemos encontrado la respuesta del ejercicio. ¿Alguna duda que les haya quedado con este ejercicio tal vez? ¿No? No, profe. Perfecto. Entonces, chicos, ya son las 10. Voy a dejar compartir un ratito y voy a dejar también. Claro, Ronnie, cuéntame. Voy a compartir pantalla de nuevo si quieres. A ver, aquí. Alexa, silencio. Ahora sí. Cuéntame, Ronnie. Cuéntame, Yanni, también. Cuéntame. A ver, primero Ronnie, ¿ok? Voy a abrir el chat por si las dudas, por si me está hablando en el chat, tal vez. Porque no tengo el chat abierto. No me abre el chat. Ok. Chat. Ahí fue. Perdón, no tenía abierto el chat. Ok, tranquilo, Ronnie. Yandri, ¿tú tenías la mano alzada? Cuéntame. Sí, profe, disculpe, es que de antes se me había cortado un poco, pero nomás quería corroborar. Había dicho de que en la parte de la espiral
los lados se llegarían a cancelar porque tienen igual campo eléctrico. Campo magnético. No, no. Lo que yo he hecho aquí es que, mira, aquí, si ustedes pueden ver acá, voy a borrar todo esto que está aquí. Aquí el campo que produce esta varilla, ¿sí lo ves? Es general para todo, ¿verdad? Es para esta varilla. Lo genera, ¿verdad? Ya. Entonces, este campo lo produce esta varilla. O sea, va afectado por esa varilla. Pero, ¿qué sucede? Si yo aquí coloco un punto de referencia hacia dónde va la fuerza de la varilla, porque se supone que si hay una corriente y una fuerza también. Entonces, aquí la fuerza va ¿hacia dónde? Va hacia arriba, ¿verdad? Ya. Ahora, dado que aquí también, ojo, las corrientes, ¿sí? Las corrientes son paralelas a justamente a la varilla que está afectando el campo, eso quiere decir entonces que justamente se suma, se puede decir, se ayuda entre sí, ¿ok? Si tú puedes ver aquí la corriente que pasa en la parte de los lados, como puedes ver el efecto que hay entre ellas, si lo ven en la parte fuerza magnética, acá también fuerza magnética, si tú puedes dar cuenta, y aquí también está la fuerza magnética que está en la parte de la varilla, te das cuenta de que no hay efecto producido acá. O sea, sí ya hay efecto, pero me refiero a que el efecto va a ser igual, eh, pero eso sí, no era efecto de fuerza magnética. Por ende, aquí la dirección de las fuerzas magnéticas se cancelan, ¿ok? Porque aquí se suman claramente porque el efecto que hay entre ellas justamente aquí lo que hace es varía completamente, porque está justamente en el mismo eje, ¿ya? Pero a los lados no hay más efecto de fuerza magnética, ¿ok? Por ende, como no hay más efecto de fuerza magnética, pues se cancelan por ser el único valor. Si, por ejemplo, hubiera sido, en cambio, si hubiera sido que la barra, en cambio, fuera a los lados, por ejemplo, aquí, ¿ya? Entonces aquí va a haber una fuerza, y que la corriente sea, por ejemplo, así, ¿ya? Entonces la fuerza magnética aquí es igual, hacia mi izquierda, ¿ya? La dirección. Por ende, aquí se ha afectado los lados únicamente. Y aquí la parte, perdón, sería hacia mi derecha, hacia acá. Si lo ves, y la parte de los lados que va hacia arriba y hacia abajo se cancelan, en este caso, si la varilla está a la izquierda. ¿Ok? Entonces, eso. ¿Ok? Por eso es que se canceló. Ya, dice profe, gracias. Listo. Bueno, voy ahora sí a dejar de compartir pantalla. Voy a dejar de grabar también. Ahora sí, listo. Dejaré grabar ahorita. Perfecto.